Muy buenos días, queridos seguidores, miradores, oidores y veedores de la Comuna de la Palabra. Nuevamente desde nuestro espacio que a partir de la próxima semana empezaré a producir puro monólogo. Ahorita mantengo la sana distancia con el doctor Iván Martínez Duque. La sana distancia de metro y medio, para que no me contagie sus virus, porque yo vivo aquí enclaustrado hasta esta semana y después me enclaustro en otros. Pero este se la pasa. Y eres población de riesgo, además. Sí, además soy población, bueno, soy individuo de la población de riesgo. Tengo 60 años más, tengo una discapacidad física que me implica apoyo físico permanente, tengo diabetes, tengo hipertensión controladas, pero pues no está de más, ciertas. Y yo sí dependo físicamente de apoyos de otros. ¿Quién va a comprar? ¿Quién me consigue comida? ¿Llevar a lavar ropa? Etcétera. Es decir, alguien me tiene que apoyar. En este sentido, la cuarentena me la voy a echar con el hijo de mis entrañas. No voy a salir, pero desde ahí voy a transmitir los sucesivos monólogos. El mundo sigue, el mundo sigue. El mundo sigue por tres razones. En México, en lo que va del año, tenemos más muertes por homicidios y feminicidios que por coronavirus. Sí, tenemos más muertes por dengue. Tenemos más muertes por influenza estacional o gripe estacional. Tenemos de cáncer. Tenemos suicidios, etcétera. Es decir, el mundo no se detiene, no todo es coronavirus. Luego, sí, nosotros nos podemos aislar, tú recibes tu salario, yo recibo mi pensión, etcétera. Pero y los que viven al día, los que tienen que vender, porque tienen que ir a hacer su trabajo, porque de otra manera no comen. Justo es lo que hay que visualizar, justo es lo que hay que empezar a visualizar. La cosa cambia. Dijera el país el día de hoy, el virus es el mismo, pero los países son distintos. Antes de comenzar, porque ya cayó en la provocación el doctor Iván Martínez, no quiero dejar de saludar, seguramente, o es altamente probable ahora que están en cuarentenados, que el doctor, no en España, están en cuarentenados, el doctor Juan Carlos Arango probablemente nos esté mirando ahorita, tal vez nos esté mirando Walter Rodríguez Irizarry en Puerto Rico, que también están en cuarentenados, tal vez Rafael Olivera Rentas, tal vez nuestros colegas en Huancayo, Perú, en Santiago de Chile y en varios lugares nos estén mirando. No quiero dejar de enviarles un saludo. No quiero dejar de mencionar, porque ahora con el coronavirus todo se olvida, pero no olvidamos que hay 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, en Tixla de Guerrero, que siguen desaparecidos y aún no aparece explicación, pero ahorita creo que parece que el coronavirus hace que nos olvidemos de todo. ¿Y habrá? No la hay todavía, pero esperemos que ahorita digan, bueno, todo lo demás está en cuarentenado, nos puede decir el Barbas Encinas. Hasta los problemas, hasta los otros problemas, aunque sigan causando muertes. Sí, el Barbas Encinas. Pero también no quiero dejar de enviarle un saludo a Angélica. Seguimos esperando a Viridiana, pese a las circunstancias del coronavirus, ese dolor no cesa. Y ahora que viene además una práctica inusual, distancia social. Aunque ya estamos medio acostumbrados debido al desarrollo tecnológico, vemos parejas en los bares, restaurantes con sus celulares en mano, platicando desde el WhatsApp de aquí a allá. Pues podemos seguir aprovechando esos recursos tecnológicos, porque no es aislamiento, aunque el término creo que imprecisamente se ha usado como aislamiento. Es un distanciamiento de relación física, pero no psicológica. Es una vida monástica. Afectiva, emocional. No como la que llevó para escribir los 8 tomos el buen... ¿Tú cuántos vas a escribir, por cierto? ¿Te vas a seguir provocando? Yo sigo escribiendo. Pero antes de comenzar, no quiero dejar de señalar que ha sido muy insistente en la estrategia del distanciamiento. Esto tiene consecuencias psicológicas también, porque genera nuevos problemas que antes no existían. Y oportunidades. Y oportunidades, desde luego. Sí, se conduce adecuadamente. El problema es que cómo podemos ir aprovechando esta circunstancia para también reconocer que el problema no es un problema médico. Pese a que el gobierno de la 4T lo ha dejado en manos de López-Gatell, que no prejuzgo su capacidad, su calidad, su competencia, su formación altamente reconocible y loable,
pero hay también un impacto psicológico, el miedo generalizado, inseguridad e inestabilidad que se agudiza porque ya la teníamos. Muchos tenían miedo de dejar salir a sus hijas a la calle porque las pueden secuestrar, matar, violar, etc. En realidad, se agudiza lo que dijera el escritor Rafael Pérez Gay, el síndrome de los tecolines. Ya ves que las canciones de los tríos y tecolines eran ansiedad, angustia y desesperación. Ahora la ansiedad, angustia y desesperación nos llega como un síndrome, el síndrome de los tecolines, pero exacerbado. ¿Cómo podemos también manejar psicológicamente estos reacomodos en la interacción? Los psicólogos sociales pueden aportar, pero de momento dejo planteado, porque no es solo el distanciamiento, tenemos apenas un muerto en el país el día de hoy, tenemos 100 y algo de personas, y proporcionalmente hablando en la dimensión temporal, Italia y España tuvieron una propagación distinta en el mismo tiempo. Parece ser que además Europa y la Comunidad Europea juega otra dinámica en sus relaciones, distancias, movilidad, fronteras y demás. Y parece ser que la estrategia ahora es aislarnos también como naciones. Cada país que se rasque con sus uñas, aunque algunos países ni uñas tienen, pienso en Haití. Yo creo que eso ya no es posible. Yo creo que ya no es posible el asumir estrategias nacionales aisladas, ¿no? Al menos en el caso de México no creo que vaya a ser el ejemplo. El tema ya está dado en esta relación trilateral que tendrá Estados Unidos, México y Canadá para tratar de dar, yo creo que una respuesta que sea congruente y además, bien lo ha señalado, este tipo de amenazas al ser bien muchas veces etiquetadas en un inicio como una amenaza biológica, una amenaza de salud, al final es una amenaza para todo el tejido social. Porque es bien democrático el virus. ¿no? Al final está atentando contra pues, nuestra salud de forma integral y eso pues va a tener un efecto a lo largo de diversos sectores. Entonces en ese sentido creo que al final hay estrategias conjuntas, al menos creo que efectivamente Estados Unidos, Canadá y México estarán tratando de establecerlas. Ciertamente vamos viendo diferencias, ciertamente no el que haya ciertos acuerdos o ciertas cuestiones en común significa que al final cada país tendrá que asumir la responsabilidad y creo que eso es válido porque ya lo comentábamos, la movilidad por ejemplo en Europa pues es mucho más intensa que la que se puede dar en México, entonces puede haber medidas en cuestión de tiempo, de espacio, que nos pueden ser de una lógica universal y que se tienen que ir aplicando, incluso dentro de un mismo país, no son las mismas medidas que vas a estar aplicando o la misma supervisión en Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, ¿no? O en zonas rurales, ¿no? Entonces, es por ahí, pues por ello, y creo que esa es una vulnerabilidad que habría que atender por el tipo de gobierno que tenemos en México, porque aunque hay municipalismo, seguimos siendo centralistas, hemos visto que las decisiones en este tema siguen siendo del orden central, ¿no? Al final la comunicación principal que tenemos sigue siendo desde el gobierno federal, pero habría que preguntarnos el tema de a nivel de los estados, cuál es la dinámica que se está analizando, es decir, no, si bien va a haber políticas federales y medidas, digamos, generales, qué va a pasar en cada estado, es ahí en donde tenemos también que ver que va a haber diferencias y tendremos que actuar. Vemos mucho en Estados Unidos que se están declarando estados de emergencia en ciertos estados, no en todos, ¿no? Entonces también los gobernadores van asumiendo, incluso en ciertas ciudades van asumiendo sus propios estados de emergencia y sus propias movilidades. Ahora, yo creo que parte de lo que comentabas, más allá de centrarse, al menos en estos momentos, en la epidemia como tal que se está viviendo, lo cierto es que está modificando nuestra movilidad y eso está, creo que llevándonos, al menos en un inicio, a una disrupción de lo que estamos acostumbrados, con un efecto que inicialmente se está viendo como económicamente negativo. Y el tema que creo que vale la pena es cómo podemos avanzar
para adaptarnos a esta situación, porque algo que también hay que entender es que esto no es nada más un pico que sube y en 3 meses ya se acabó y nos vamos a casa y nos vamos a lidiar con otros problemas. Esto es algo que va a estar pues afectando también nuestra salud, al menos a lo largo del año. Tenemos que saber que puede subir este pico, puede haber otro pico al final del año, puede haber estacionalidad, no tenemos ninguna vacuna, hay que ver qué es lo que está pasando. Entonces algo que no es en el corto plazo de unas semanas que se va a resolver, que por eso he comentado en algunos espacios que este tema del receso escolar que se termina el 20 de abril, el 20 de abril no se acaban los problemas, o sea, justamente vamos a estar inmersos, ¿no? Se adiciona uno más. Entonces, al final creo que como lo hace la humanidad, se tiene que adaptar a estos contextos. La tecnología es algo muy útil también, pero vale la pena tal vez retomar el núcleo familiar, que es algo que creo que va a ser muy interesante, es decir, de haber migrado, ¿no? Creo que socialmente hacia el individualismo, hacia una cuestión de movilidad hacia afuera, ¿no? Pues ahora nos vamos a encontrar muchos, igual en situaciones en donde no van a estar con familia, pero muchos van a estar de nuevo integrando, lo quieran o no, un núcleo familiar. Y creo que vale la pena cómo podemos hacer que eso sea algo que pueda fortalecer, una oportunidad más que un martirio, más que un problema, sino que pueda permitir de nuevo restaurar el tejido social. Hemos por muchos años hablado en México de cómo la familia se ha desintegrado por diversas circunstancias. Ahora en el entorno urbano, porque si vemos en el entorno rural, no, pero ahora en las ciudades, ¿no? Digo, la ciudad te invita a salir de la casa, ¿no? Ahora tenemos que regresar a la casa. Entonces creo que más allá de que algunas compañías que van a generar mucha riqueza a partir sobre todo de los servicios en línea, de las compras en línea, lo que tenemos que empezar a ver es cómo vamos a asumir esa nueva situación en familia y que pueda ser una oportunidad para reconectar. Lo cierto es, o al menos así yo lo veo, aunque sea una epidemia más, una pandemia más de las que vamos a vivir, es que es algo que va a marcar profundamente, independientemente de que se resuelva, es algo que va a marcar profundamente como sociedad, cómo vamos a avanzar y cómo nos vamos a interconectar. A ver, recién la semana anterior publicaba un artículo que te hice llegar las calamidades que a la humanidad desde las pestes con las cuales Jehová atacó a los egipcios supuestamente para que Moisés pudiera salir con el pueblo hebreo de Egipto. El Apocalipsis está cargado, por lo menos en el Éxodo se habla de 10 epidemias y en el Apocalipsis por lo menos de 7 jinetes, donde efectivamente parece ser que si el Éxodo se escribió aproximadamente entre el 1400 y 1000 antes de nuestra era, pues las epidemias han convivido con nosotros desde el 1400 antes de nuestra era, por lo menos. Pensemos las de este siglo, desde la famosa peste de Atenas hasta la famosa gripe española, que no era española, fueron masivamente letales. La letalidad de las últimas, por ejemplo la gripe aviar y por ejemplo el H1N1, que no podía pronunciar la maestra, el Baester Gordillo, sí. Y ahora las letalidades han sido curiosamente muchísimo y significativamente más bajas. Parece ser que también el impacto mediático tiende a generar un pánico innecesario que lleva a compras de pánico, a acabarse los rollos del papel del baño. No sé si nos volvamos más cagones con la epidemia o qué va a pasar, mucha caca y poco papel de baño. No entiendo la lógica de provocar todo ello, porque además, sí, nos vamos a encerrar nosotros y los que no. Entonces fíjate que justo ayer estaba leyendo y esto creo que nos puede abrir la puerta, no solamente, digo, en un momento retomar esta cuestión de un fenómeno social donde al menos por un buen tiempo estaremos realizando actividades en casa. Ya muchos hoy están realizando trabajo en casa y no será como nos ha pasado para algunas cuestiones de paro de 1 o 2 semanas, será un poquito más de tiempo y entonces eso creo que modifica pues también las conductas, ¿no? Pero bueno, digo, más allá de esta situación del núcleo familiar es cómo vamos a estar enfrentando este reto
como sociedad, desde el punto de vista de la sociedad civil, desde el punto de vista del gobierno, y si vamos a poder compaginar las distintas estrategias para poder salir adelante. Creo que esa es una pregunta que nos tenemos que hacer frente todavía a una situación en donde no se definen con claridad cuáles van a ser las estrategias de salud pública que nos van a permitir salir adelante, sobre todo desde estos dos fenómenos, ¿no? Que es la mitigación o la supresión, ¿no? La mitigación en donde tú dejas que no es que estés particularmente evitando que se infecten las personas, sino hacerlo de forma controlada, que los puedas manejar con tus sistemas de salud, o bien de forma supresiva, ¿no? Que es finalmente más bien estar vigilando. Que no liquides tu sistema de salud, porque si no, si tenemos 1000 respiradores, si tenemos, por decir algo en el ámbito nacional, 10,000 respiradores y tenemos cuartos de aislamiento 5,000 en el país y resulta que tenemos 20,000 enfermos graves, pues entonces ya no hay sistema de salud que pueda con ello. Creo que es entendible la lógica de dar el tiempo suficiente y necesario para que el sistema de salud pueda responder satisfactoriamente a los casos que lo ameritan, porque además hay más. Hay EPOC, hay cáncer, hay insuficiencia renal, hay traumatismos de cráneo, hay eventos vasculares cerebrales, sigue habiendo lo demás. Las enfermedades siguen. Ahí entra una cuestión de balances que es importante, ¿no? Y que la realidad es que pocas veces vamos a ver que se aborde abiertamente así una decisión que se toma de salud pública, pero vale la pena el conocerla y estar atentos también hacia dónde van definiéndose las estrategias, porque muy bien ahorita puede haber una estrategia y en 2 meses cambiar o en 6 meses cambiar. Es algo que es dinámico dependiendo de lo que iremos observando. Hacemos escenarios, hacemos predicciones, pero al finalmente la realidad es la que nos rectifica cuando hay que cambiarla. Y aquí hay 2 cosas que empiezan a pesar, digo que ya están pesando, que es la cuestión de proteger la economía y proteger la salud vistas simplemente como una cuestión de vivir quien vive y quien muere, ¿no? Y que estés vivo. Obviamente en temas de... Y con buena calidad. Y con buena calidad. Entonces, en ese sentido, efectivamente se pudiera ver que por una cuestión estrictamente médica, ¿no? Bueno, pues si hay esta amenaza, entonces vamos a meternos todos en la casa y esperemos a que desaparezca, que aquellos pocos que están... Que el miasma se vaya. Y que aquellos pocos, pues, nos los traten, los aíslen, ya están bien, sobrevivieron, algunos se murieron, pero bueno, y ya entonces todos salimos, ¿no? El tema de eso es que no es una cuestión de una semana, el tema de eso es que se puede extender por varios meses, y lo que se ha mencionado es frente a ese tipo de estrategias de supresión, ¿qué va a ocurrir si se manejan 7, 8 meses en donde hay pues una afectación a la economía, particularmente en aquellos países donde pueda no haber o existir la fortaleza para llevar a una economía desde la casa? Y entonces, aunque no es algo que comparto, pero bien podría imaginarme mesas entre economistas y salubristas, ¿no? En donde pudieran decir, bueno, vale la pena mejor para proteger la economía, ahorita dejar que la infección se propague, sí va a haber muertes, pero pues vamos a tener un buen porcentaje de población infectada, muy probablemente inmunizada, protegida, va a haber muchas más muertes que si lo tratamos de reducir y llevar hacia el tiempo, pero al final vamos a poder arrancar la economía antes. Y otros diciendo, no, pues a ver cómo nos pega, ya nos resolveremos, ya nos repartiremos lo poco que quede, pero lo que hay que es salvar vidas. Y creo que entre esos 2 escenarios que hay muchas cuestiones mezcladas, ¿no? O sea, no es que sea uno u otro, y como les digo, pueden cambiar. Frías y calientes. Pero al final la cuestión es la riqueza y la salud. Y justo en eso regresamos a este tema que también comentábamos de la diferenciación que también hacen las epidemias entre ricos y pobres. Ciertamente al virus o la infección pues le da igual, sí, o sea, no está contando tu billetera, ¿no? Si estás enfrente y eres susceptible, pues te va a infectar. Pero sí hay temas económicos y temas de manejo de riqueza en donde los pobres podrían estar sufriendo más que quienes tienen más por las circunstancias de protección que las propias medidas de salud pública pudieran estar estableciendo. 2 cosas. Recuerdo cuando yo estuve internado 10 años y lo primero que leí fue la Biblia, que sí la leí, no como Enrique Peña Nieto. Recuerdo aún cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra,
la regla era pintar las casas de quienes tuvieran fe con sangre de cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y seguramente se salvaron los que se pintaron y los que no, no. Ahí el criterio era casi mágico, como sacar la estampita, y a mí me protegen mis dioses, no prejuzgo quién saque las estampitas. Yo no lo recuerdo porque mi memoria psicológica y cognitiva no da para tanto, pese a que algunos prejuzgan que es respetable, pero soy sobreviviente de la última epidemia masiva de polio y sarampión. Me agarraron los dos y provengo de una familia miserable de indígenas, analfabetos, etc. Y sobreviví. El 70% de quienes fueron atacados en esta epidemia, hablo ya de 60 años, 70 años, quienes sobrevivimos a esta epidemia, tampoco la sobrevivencia dependía del dinero, porque tanto le dio como al presidente de Estados Unidos le dio polio en esa epidemia, ¿sí? A Franklin Delano Roosevelt, por eso lo sacaban del torso para arriba, para que no le vieran las patas torcidas, en época de Guerra Fría además, ¿sí? Sobreviví yo. ¿Y qué es lo que hace que un organismo sobreviva o no? Eso es una historia que tampoco biológicamente tenemos muy clara. Finalmente sobreviví a las dos juntitas. ¿Quedé inmunizado para polio y sarampión? Yo creo que sí. Algo similar puede pasar aquí con mucha gente que está, es decir, le entra el virus y su sistema inmunológico le puede permitir afrontar exitosamente esto, que es lo que dice López-Gatell. Pero los que no, pues no, y los que tienen más factores de riesgo, tampoco es así. Entonces, ¿cómo conciliar estas tres cuestiones? Porque no se trata de, bueno, dejarlos pintar la casa con sangre de cordero, y el que sea salvo se salvará y el que no. Pues yo creo que es una cuestión de calidad de los sistemas de salud, de acceso a la salud, ¿no? Al final, ciertamente, las diferencias de los sistemas inmunes, de la salud de cada quien, veremos si se hacen distinciones en cuanto a estado socioeconómico. Pero algo, por ejemplo, es que 1 de cada 8 personas viven en el mundo en condiciones de hacinamiento. Y tú sabes bien que esas condiciones siempre van a ser por sí mismas, independientemente del sistema inmune, van a ser condicionantes para propagar epidemias y propagar enfermedad. Entonces, lo que es ahí en donde tenemos que ver que los gobiernos en sus distintos niveles, porque al final el gobierno federal no puede saber qué está ocurriendo en un municipio de Morelos, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ver que la estructura epidemiológica de toma de decisiones, incluso diferenciada, tenga como metas, pues, el poder garantizar un acceso a la salud, a los sistemas de salud de calidad suficientes para todos, para que quien se enferme pueda acceder. Sabemos que eso ya de base, sabemos que eso, independiente de la pandemia, eso no existe. Pero eso implica entonces una estrategia de salud pública y no personal, porque si no tornas un problema social y económico-político en un problema individual o familiar. Enciérranse y háganse bolas, y si hay violencia intrafamiliar y todo eso que se ha cuestionado, abuso de menores, pedofilia, también para ir enfrentándola, es decir, no pensar solo en el virus, sino pensar también en los otros virus psicológicos, emocionales y afectivos, que han venido deteriorando nuestra estructura de personalidad. Y de nuevo, quiero insistir mucho en hacer diagnósticos, estrategias, ¿no? Planes en los distintos niveles de gobierno. Si nos dirigimos por reglas generales y aquí simplemente nos quedamos diciendo, bueno, pues es que de la capital nos dijeron que hiciéramos esto y pues lo hacemos y ya vemos a ver si sirve y les reportamos y que de allá nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, eso, frente a este tipo de situaciones que son rápidas, en donde hay que actuar rápidamente, pues puede ser bastante peligroso. Entonces yo creo que también parte de democratizar, garantizar un acceso a la salud de calidad para todos en cualquier parte de la República, que no tenemos, tenemos que saber que no tenemos, pero bueno, tenemos que frente a esta pandemia
intentar mejorarlo, al menos para atender esta situación, tenemos que estar viendo cómo están las distintas condiciones de salud y al menos en el caso de nuestro estado, el conocer cuáles son los escenarios que se pueden tener, cuál es la capacidad en infraestructura que tenemos y poder estar actuando correctamente. Pero de nuevo, creo que es algo que todavía tenemos que trabajar. Lo digo porque indudablemente también no podemos jugar al paternalismo y al caudillismo para estar esperando que nos digan qué hacer. Porque si no, entonces no tendremos capacidad de actuación individual. Voy a tocar un tema para ver si podemos o no actuar individualmente y cómo. Ayer salió la noticia triádica de que la Comunidad Europea encargó a un laboratorio de España, una institución, que viniera desarrollando la vacuna. La entrevista la difundí y ya están trabajando sobre la producción de la vacuna en España. Ayer anunció China que ya tenía la posibilidad de empezar a trabajar con humanos su propuesta de vacuna, lo mismo Estados Unidos. Esto implica también la carrera económica de la industria químico-farmacéutica. No voy a prejuzgar las teorías conspiranoicas de que crearon el virus para... No sé si lo crearon para eso, pero independientemente de eso está. Sí, y hay intereses económicos. Nos tienen jaque al rey, no en jaque mate. Bueno, hablamos ahí una Pero pauta. ¿por qué no? Tú has insistido en desarrollar tecnológicamente. Tenemos los recursos, vacunas, medicamentos, etcétera. Mira, siempre va a haber un interés económico en desarrollar fármacos para atender las distintas enfermedades, ¿no? Uno quisiera suponer, y creo que podrá haber esfuerzos en ese sentido, incluso generados desde la propia iniciativa privada, donde frente pues, a este gran devastación que se está causando por la pandemia, incluso se generara la vacuna y aunque hubiera participado la industria privada, pues básicamente que se ofertara gratuitamente o que se transfiriera la tecnología y bueno, es una emergencia y hay que pasar esta tecnología y no vamos a cobrar y ya, denle, ¿no? Ya vemos si se vuelve esto estacional y hay que hacer nuevas, pero bueno, ahorita casi que para salvar el mayor número de vidas, ahí está y no cobramos. Creo que, hay que diferenciar lo urgente de lo fundamental. ¿no? Creo que puede haber situaciones así, tendremos que ir viendo si el gobierno chino, por ejemplo, genera esta vacuna, cuál va a ser su estrategia, la va a regalar al mundo, la va a vender, tendremos que ir viendo, ¿no? Así como es China, ahora, es de baja calidad. Ahora, lo cierto es, digo, parte que hablabas esto de los virus son, digo, históricamente, y somos nosotros los humanos, pues un organismo más de los que está aquí en el mundo, pero los virus pues llegan a afectar distinto tipo de organismos, hasta las plantas, y arrasan, ¿no? O sea, arrasan con poblaciones enteras. No funcionan. Y son parte de esos mecanismos también de control ecológico, ¿no? Parte también de morir y estos balances en los números de la población es pues, parte también de un sistema ecológico que va y viene y que es permanente y que no va a cesar ahorita ni después, simplemente tenemos que ir encontrando soluciones. Pero ciertamente las amenazas virales, tal vez a diferencia de lo que pueden ser las cuestiones de hongos o de bacterias, sí tienen o conllevan un índice de peligrosidad más alto, simplemente por su facilidad de contagio, por estas cuestiones de mutar rápidamente, ¿no? Y poder adaptarse, incluso puede ser que se saque una vacuna ahorita contra el coronavirus en 6 o 12 meses y puede ser que el coronavirus mute y el próximo año se va a necesitar otra vacuna, como ocurre con influenza. Entonces los virus van por el número de partículas que se genera de una sola al replicarse, pues hay mutaciones y básicamente pues van evolucionando mucho más rápido que la tecnología que podemos como no todos somos biólogos que venimos de la biologada y no todos leímos a Dostoyevsky, ¿qué onda con eso de la mutación? ¿Qué es la mutación? Así de súbitamente cambia y ya se adapta a la antibiótica. O sea, digamos que esto puede variar, ¿no? Dependiendo del virus que estamos hablando, pero una de las cosas que va ocurriendo con los virus es que al entrar en una célula e infectarla, pues empiezan a generar miles, millones de partículas, ¿no? La maquinaria que usa o las enzimas que usan los propios virus para replicarse dentro de las células, que es algo que requieren, en ocasiones lo hacen de tal forma que a propósito causan que se generen errores. Es decir, si Enrique es un virus, no se van a producir 1 millón de Enriques,
¿no? No, ya sería lamentable. Eso sí Con sería uno peor que basta. la pandemia. Entonces, con uno basta. van a salir unos que tal vez no usan lentes, se parecen casi a Enrique, pero no usa lentes ese, y es igual a Enrique, pero Como tiene mi un clon. reloj, tiene un reloj diferente. Entonces, en esa digamos, facilidad que se puede generar en esta replicación de generar mutantes, es decir, diferencias, tal vez muchas de esas diferencias hagan que esos virus no sirvan, incluso que no puedan infectar. Pero como son millones, ¿no? Patinarle. Entonces están aventando nuevas opciones, ¿no? Frente a los retos. Es decir, quién sabe, el virus, si lo asumiéramos que estuviera Está pensando... muy darwiniano lo que planteas. Entonces, ¿qué es lo que generaría? Produce diferencias, ¿no? Y entonces, pues igual dentro de una partícula de ese millón que hay, tiene una diferencia que ya no hace que la vacuna, que antes estaba matando ese virus, lo mate. Entonces, en poco tiempo puede cambiar. Entonces, por eso, cuando hablamos de esto de H1N1 y H5N1 de la influenza, lo que quiere decir es que precisamente está cambiando Mutar es cambiar. Cambiar, y entonces cambian fácilmente, y al cambiar ganan esa opción de poder enfrentar las herramientas que nosotros podamos diseñar. Y entonces, si bien comentábamos que la IP puede generar algunas opciones que ya lo están haciendo, sabemos que en Europa lo están haciendo, que en Estados Unidos, en España, pero en México, China, en Perú, en Bolivia... particularmente no. creo que para este tipo de retos, dices, lo comentábamos, pone en evidencia las diferencias que pueden Porque nosotros existir, tenemos que esperar, ¿no?, a que nos manden lo que otros encuentran. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que se están mostrando con respecto a México? Bueno, con respecto tal vez diferente incluso con Cuba o con estos países de los que acabo de mencionar, que no se ha desarrollado una industria, ¿no?, para producir vacunas en México, ¿no? ¿De Estado o privada? Ni de una ni de otra. Hay muy pocos ejemplos, ¿no?, que desde la IP y recientes realmente tengan la capacidad de producir las vacunas, de diseñarlas y producirlas, ¿no? Y de Estado, pues básicamente muy pocas, aunque por ahí hay un instituto que tiene muchísimos años, que se fundó como, creo que es una paraestatal. Hay que entender que la mayor parte, por ejemplo, de las vacunas que administramos a nuestros hijos, pues no son producidas, o diseñadas y producidas en México. Pueden ser empaquetadas, pueden ser puestas, pero no... Es como la industria automotriz. No producimos carros, pero México es el mayor exportador de carros. Entonces, una de las cosas frente a este tipo de riesgos que enfrentamos es que quedamos dependientes, lo que muestra, y es un tema de seguridad nacional, lo que estamos viviendo hoy es un tema de seguridad nacional, el impacto que estamos viendo es un tema de seguridad nacional, y es por eso que creo que, como pueden ser mucho otro tipo de industrias, al menos la cuestión de poder tener un país que tiene la capacidad de producir vacunas frente a estas amenazas emergentes, es algo que debemos de aprender y que debemos de rectificar. El día de hoy, lo cierto es que al menos en el corto plazo, pensando que en 12 meses quisiéramos una solución, pues estamos dependientes de lo que se vaya a generar en otros países que sí han invertido y que sí han sido líderes en cuanto a la producción de este tipo de herramientas biotecnológicas para poder enfrentar este tipo de amenazas. El por qué, y si preguntando por qué estamos así, creo que es multifactorial. Creo que incluso las propias industrias farmacéuticas pudiéramos pensar que no quisieran que se desarrollaran en algunos países estas capacidades, pero más allá de esas circunstancias que dan lugar a mucho debate, lo cierto es que tenemos que pensar como país qué es lo que estamos haciendo, y me ha llamado, por ejemplo, la atención que creo que tan no se está viendo la urgencia o este reto como una oportunidad para fortalecer la ciencia, que yo no he visto convocatorias, por ejemplo, a la comunidad científica, no sé si tú la has visto, para tratar de generar soluciones o respuestas. Digo, esperemos que igual están en el tintero y se están desarrollando, pero la verdad es que no, parece que somos un país que no está buscando la solución real a esto, que es la generación de vacunas o antivirales, no una cuestión simplemente preventiva, no la está buscando en su comunidad científica, y estamos de nuevo a la expectativa de lo que nos traigan de afuera. Mientras llega lo de fuera, algo se tiene que hacer, y es lo que supongo está instrumentando la política pública
del gobierno en turno, es decir, espaciar, elongar el tiempo de contagios, no abatir el sistema de salud y como estrategia preventiva, que es lo que más nos dejan, porque lo otro es el sistema inmune que cada uno dispone, ¿sí? El distanciamiento social. Y le voy a llamar, no distanciamiento social, le voy a llamar el distanciamiento físico personal. Porque psicológicamente tenemos el mismo objetivo. Podemos seguir conectados incluso sin redes y sin nada. ¿Por qué? Porque el objetivo que tú tienes y el objetivo que tengo yo es, uno, pasar esta etapa, esta fase, y después seguir buscando. Pero dos, esta fase nos implica el diseño de estrategias de afrontamiento psicológico para empezar con el síndrome de los tecolines agudizado. Segundo, el manejo de las relaciones de comunicación intrafamiliar o intragrupal, porque indudablemente tenemos que enfrentar la angustia, el pánico, que paralizan, el virus de la desinformación o de la información confusa que no tiene mayores referentes de credibilidad que la propia fe que uno tenga en el medio que difunde la información. Naturalmente, no voy a hablar de estrategias cognitivo-conductuales. Algunos desprecian los sistemas de apoyo psicológico por teléfono, pero la UAM tiene un SAPTEL, un sistema de apoyo tecnológico por teléfono, para poder apoyar a quienes andan en crisis de angustia, crisis de pánico, crisis de ansiedad, pensamiento obsesivo sobre nos vamos a morir. No nos vamos a morir, pero entonces ¿cómo ir creando redes de apoyo psicológico? Porque enfrentamos, lo mismo que en Europa acá, una situación novedosa. Pues es que hay de dos, es que ese es el tema en donde, digo respetuosamente, creo que estamos sufriendo un retraso en la implementación de medidas, sobre todo por el centralismo que se está dejando en las decisiones estrictamente del manejo preventivo de la epidemia en torno a disminuir la transmisión del virus, pero poco hemos escuchado sobre el manejo que se va a dar en otros ámbitos de la salud, como puede ser el psicológico, ¿no? No se ha mencionado ni poco ni nada. Tú bien lo dices, enfermedad mental ya hay. Claro que ya hay. Y va a haber más y seguirá creciendo independientemente de la epidemia, pero además sabemos bien que muchos de los tipos de enfermedad mental en estas circunstancias se pueden agudizar, claro. Y que también quienes la sufren, al estar en entornos familiares donde se puede incrementar la tensión, pueden también ser sujetos de violencia o incluso actuar violentamente. Entonces, lo que es estados depresivos, ideación suicida, el mundo se va a acabar, pues mejor me doy crack. Entonces, justo ahí es en donde tenemos que ser más serios y realmente crear grupos de trabajo, ¿no?, multidisciplinarios, que frente a esta amenaza se puedan redactar estrategias para atender la problemática en sus distintas aristas. Ahorita lo que estamos viendo es, por ejemplo, estas cuestiones de las cuales creo que el día de ayer o anteantier se conformó esta Comisión Estatal de Seguridad en Salud, ¿no?, en donde están todos los secretarios, ¿sí? El tema es que no saben ni madres ellos. El tema es de que eso está bien para la foto. Lo que se requiere es que, si bien está bien que haya esa comisión y que haya de la perspectiva del trabajo, de la economía, que haya la perspectiva del desarrollo, está bien, pero cada secretario tiene que traer a esa mesa grupos de trabajo o los resultados de grupos de trabajo con estrategias y después una coordinación tan intensa que permita transversalmente establecer distintas medidas para atender todo lo que va a estar afectando esto. Tú sabes que eso difícilmente va a ocurrir de forma rápida, porque todavía creo que a nivel de gobierno y particularmente a niveles estatales y municipales no se ha contemplado todavía los distintos efectos. Una puede ser por ignorancia, otra puede ser por desinterés, o a veces por lavarse las manos y decir, bueno, pues si allá dicen cómo es, que si esto resulta o no, pues será culpa de ellos y nosotros no asumimos una responsabilidad. Pero creo que hay ejemplos en donde sí se ha visto que se asume responsabilidad, pero tenemos que trazarlo ahora. Una cuestión es el gobierno,
en algún escenario igual de conversación decía, bueno, pero es que no hay que caer en el paternalismo, no hay que estar esperando que el gobierno nos diga qué hacer. De nuevo, ya el gobierno antes de esto estaba saturado, ya teníamos problemas con las medicinas, ya teníamos problemas de infraestructura hospitalaria, o sea, problemas ya estaban y no hay suficiente personal para poder atender los problemas que ya estaban. Ahora va a estar todavía más complicado, hay que hacer un trabajo de optimización, pero por otra parte, creo que desde la sociedad civil, las universidades, las sociedades, las organizaciones profesionales tienen que empezar a hacer su propio trabajo disciplinar y empezar a poner propuestas, medidas, y no simplemente que todos nos repleguemos. Una cuestión, como tú mencionas, una cuestión es irte a tu casa, pero eso no significa que intelectualmente también nos replegamos, ¿no? Y me parece que sería un error dejar en manos del gobierno el tomar todas las decisiones, porque además al final el gobierno podrá emitir instrucciones, pero también al final es en este tipo de escenarios la sociedad quien tiene que asumirlas, y creo que ahí, digo, ya, eso es como que tal vez haciendo esa dicotomía entre gobierno y sociedad como si fueran cosas aparte, ¿no? O sea, ciudadanía. Creo que lo ideal es que pudiéramos sumar y que al día de hoy en cada estado pudiera haber comisiones multidisciplinares de índole técnico o académico que pudieran estar coadyuvando a esta solución. Efectivamente, a nivel de gobierno federal vemos al doctor Gatell, ¿no? Que es alguien experto, muy capacitado, generalmente es él quien sale, pero en muchos, en otros reportes, a veces él no puede ir, y lo que se ha visto es que hay un equipo, ¿no? Hay un equipo de asesores y hay un equipo de trabajo. Bueno, ese tipo de equipos, y en vinculación con académicos, con expertos, con organizaciones de la sociedad civil, tendrían que conjuntar esfuerzos para establecer qué es lo que vamos a hacer ahorita, que todavía no entramos oficialmente a la fase 2, qué es lo que va a ocurrir durante la fase 2 y 3, y yo creo que como seres humanos realmente ir previendo, y que es algo que el trabajo que se tiene que hacer ya ahorita, y nadie puede decir, no, eso ya lo vemos después, porque el trabajo se tiene que hacer ahorita, es cómo vamos a restaurar la capacidad económica y las formas sociales una vez que, digamos, esta crisis que va a pasar, o sea, tarde o temprano va a pasar. No hay epidemia que no haya exacto, o sea, va a pasar, declinado, ¿no? Pero, ¿qué se va a hacer? ¿No? Y entonces es ahí en donde me parece que tenemos que sonar la alarma, y el que pueda haber más transparencia. Creo que en el gobierno federal ha existido transparencia, creo que todavía están definiendo las estrategias y esperemos que haya cada vez más contundencia en hacia dónde vamos y cómo vamos a resolver esto. Pero a nivel de los estados y de los municipios, o sea, realmente no se están manejando los datos particulares, y creo que al día de hoy muchos estados y muchos municipios, si les preguntáramos si ya tienen calculados sus riesgos, sus escenarios, si cuentan o no con la infraestructura hospitalaria para poder atender lo que podría esperarse desde mejores escenarios a peores escenarios, creo que no tendrían una respuesta clara para dar. Y creo que, digo, más que ser críticos o señalarlos como que no están haciendo el trabajo, es más bien el señalar que necesitan empezar a elaborar esas respuestas y ese trabajo a nivel local. Mira, por ejemplo, el día de hoy una periodista le preguntó a López-Gatell, bueno, ya se murió uno, ¿qué se va a hacer ahí? El hospital lo va a incinerar. López-Gatell no supo cómo responder y dio toda una respuesta muy técnica y muy profesional de los protocolos que se siguen. Sí, pero la pregunta consistía en que se lo van a entregar a la familia, lo puede velar 3 días, lo tienen que enterrar inmediatamente, o le van a hacer como en Italia nos llegan las noticias de que ya llega el ejército con féretros e incinerarlos todos. El problema parece ser que la pregunta es una. A la hora de interpretar la pregunta, López-Gatell responde con lo que tiene, porque no tiene de otra, y la periodista se queda con cara de what, porque no le responde. Entonces Andrés Manuel le dice, sí, pero no ha respondido el problema, y entonces responde ya con los protocolos, que si dentro del hospital, sí, pero ¿qué? Va un muerto. Cuando vayan 100, como en España, que se entregan los muertos. Hay muchas preguntas que la gente tiene, y que el sistema de información y de red
ha sido reducido al problema de salud. Es decir, y más que de salud, lo voy a reducir más a un asunto médico, de médicos, como única opción alternativa, cuando falta, y están considerando la cuestión económica, no tengo duda, eso de bajar petróleo, gasolina, etcétera, que no tiene que ver solo con el coronavirus, tiene que ver también con la lucha político-económica de Rusia, y si hay los países elecciones, árabes, y si no hay las elecciones, de o sea, Estados en la Unidos. mesa de decisiones Está todo. está todo, ¿no? Sí, o sea, no está nosotros, nada más la salud claro, de los individuos. Está entonces, todo. ¿cómo se ve sistémicamente, dijera Edgar Morán? Porque el problema no es ni de cada país, ni de coronavirus. Sigue habiendo dengue, sigue habiendo cáncer, sigue habiendo falta de medicamentos para cáncer, lo que es insuficientes renales, todo ese tipo de cosas, pies diabéticos amputados, sigue existiendo, es decir, el mundo no se va a acabar y hay más. Entonces tampoco es para ponernos paranoicamente en un estado, dijeran algunos incorrectamente, de psicosis colectiva, pero sí un estado francamente ya de capacidad de lectura de la realidad, y entonces nos entra el pánico personal y eso tiende a paralizarlos. El doctor Walter Rodríguez Irizarry, a quien le mando un saludo desde Puerto Rico, él está en su cuarentena mandando apoyo psicológico, cómo manejar la ansiedad, cómo manejar abrir ese tipo de redes creo que nos conviene. En Morelos tenemos un colegio morelense de psicología, sí. Tenemos en la UAM un programa de salud mental que coordina Bruma Palacios, y que el gobierno podía acudir a estas instancias para ir pensando en ello, porque de otra manera el destino nos va a alcanzar. Justamente desde la sociedad civil ya tenemos instancias organizadas, y ahorita todas las organizaciones se tienen que hacer la pregunta, bueno, ¿y qué hacemos? ¿No? Es decir, no se mandó el pensamiento a la cuarentena, ¿no? El pensamiento está ahí, hay que ejecutarlo. Entonces hay y una los responsabilidad que no había hacerlo durante la gripe española. Ahora, pero insisto, creo que si bien hay que hacer eso y como sociedad civil responder e influir también en las decisiones que se toman, que se propagara con una cierta teoría de esto de la inmunidad de rebaño, pasó drásticamente a una cuestión de supresión a partir de un reporte técnico y modelados que se hicieron para decir, no, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Y entonces, ese tipo de decisiones tienen capacidad. Si nosotros dejamos que el gobierno tome sus decisiones sin saber por qué, eso creo que es un error desde nosotros. Ahora, lo ideal, insisto, no tenemos la cultura, eso es lo desafortunado, pero creo que por eso también estas situaciones son oportunidades en donde gobierno y las capacidades también académicas que hay en nuestro país puedan en alianza resolver esta situación. Insisto, no solamente en el tema estrictamente de la transmisión del virus, sino de los efectos que ya está causando ahorita, de vigilar este tipo de vulnerabilidades que se pueden de repente generar en situaciones en donde la gente ahora que ya va a estar en su casa se puede generar tensión. También verlo de la otra cara de la moneda, es decir, bueno, si ahorita vamos a tener la gente de nuevo en donde queríamos que estuviera, en casa, en donde ya van a estar otra vez en núcleo familiar como queríamos porque hemos migrado hacia una sociedad individualista, bueno, ¿cómo podemos aprovechar esto para salir más fuertes de la tragedia? Y después se está calculando situaciones de desempleo importantes, ya hay industrias que están cerrando ahorita, ¿qué va a pasar? Sobre todo las pequeñas ¿Qué va a industrias? pasar? ¿Qué va a pasar? Pero incluso ya hay plantas de fabricación de autos que ya están empezando ahorita en México a parar su producción. ¿Qué va a pasar con los empleados? ¿Se van a mantener empleados? ¿Se les va a dar un subsidio? ¿Se van a hacer estímulos fiscales? Por ejemplo, en Francia... Eso lo debe hacer el Estado y el gobierno. Por ejemplo, en Francia, ¿no? Que se ha dicho, bueno, vamos a pagarles la renta, la luz, los créditos nosotros en lo que esto se resuelve. Esa es una estrategia. En México, más allá de si detenemos o cómo detenemos la transmisión, lo que hay que empezar a ver desde ahorita es qué va a pasar después. Ok, esto ya lo tenemos, hay que pensar y vigilar cómo lo hacemos de la mejor manera, pero va a pasar y sabemos que como sea que se haga, va a haber una devastación de mayor o menor grado. ¿Cómo vamos a responder a eso? Va a haber con el objetivo de que sea la menos costosa, psicológica, biológica, etcétera. Y justo, entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Y ahorita las empresas muy fríamente pudieran, ¿sabes qué? Vamos a cerrar y pues a correr la gente. Eso es lo que van a hacer.
¿Cuál va a ser la participación del gobierno? ¿Qué es lo que están haciendo los empleados? Pues ahorita los empleados no están en la empresa ya, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Entonces estos temas de índole económico, de impacto social... Y todo lo que es el desempleo. Limpia ¿Y cuándo parabrisas, nos vamos a vendedores. hacer esas preguntas? ¿Cuándo vamos a conocer esas estrategias? ¿En 6 meses que ya tengamos eso y entonces en ese momento decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿O vamos a empezar a platicarlas desde ahorita? Creo que ya ahorita, si bien el gobierno creo que ha mostrado una conducta lo suficientemente rápida de respuesta, independientemente de si hay críticas, si hay muchas dudas todavía, creo que ha mostrado una gran transparencia de estar comunicando, pero se ha estado comunicando estrictamente en términos de, pues de salud pública, visto desde la cuestión de la transmisión del virus, pero el impacto psicosocial o los programas económicos ya tienen, como que se quedaron atrás, como que estamos en esto y como qué vamos a hacer para que no tengamos desempleados. Ya ves que incluso se ha manejado que si tomamos las decisiones equivocadas en términos de salud pública y devastamos nuestra economía, los que se van a morir no por el virus, no porque el virus ya se fue, sino porque no vamos a poder tener medicinas, porque no se atendieron las enfermedades durante este tiempo, van a ser mayores a los costos que ahorita estamos asumiendo. Entonces creo que lo que hay que hacer es empujar con propuestas y también decir al gobierno, ok, qué bueno que estás manejando esta cuestión en términos de salud pero pública, hay que ampliar hacia allá. pero en las otras vertientes, ¿qué estás haciendo? También queremos saber qué vas a hacer con lo que viene después, que no es ya un tema particularmente del virus, sino un tema económico y social para restaurar y fortalecer. Y de nuevo, también como crear, y creo que ya sería mucho pedir, pero de nuevo para aprovechar también para tal vez modificar problemas sociales que teníamos por esa dispersión, por esa enucleación de la familia, y si ahora es una oportunidad para generar también un tránsito diferente al que teníamos como país. Digo, eso creo que ya sería una exageración, tal vez todo esto pedirlo es una exageración, pero creo que vale la pena verlo no solamente cómo enfrentamos los problemas, sino cómo hacemos de esto una oportunidad, así como ahorita compañías que venden cosas por línea están haciendo esto una oportunidad, ¿por qué no como Estado, pero para como sociedad, tracalear lo convertimos en una oportunidad? No, porque además tenemos, si yo pienso en Dagoberto Rivera, más que en él, en lo que representa, sí, 10,000 rutas en Cuernavaca, unos 6,000 choferes, checadores, lavadores de rutas, ¿cuánta gente se va a ver impactada? Ya no digo del virus, de este Simplemente paro. porque no hay pasajeros. No hay Pensemos que entramos en una cuarentena por cualquier razón. Entramos, no hay pasajeros. ¿Qué va a pasar? ¿De qué van a vivir Al esta día de gente? hoy, los empleados del transporte público, como puede ocurrir en otras ramas, hoy están pensando, bueno, si esto se nos viene en un mes o en 2 meses, ¿cuál es nuestra estrategia? Todos nos vamos a quedar empleados, pero nos vamos a bajar el sueldo, nos vamos a repartir, o pues cada Hasta quien que fondo le de haga como quiera, resistencia. ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? Es decir, colectivizar la toma de decisiones, romper con ese individualismo que el modelo neoliberal y el capitalismo y organizarse y adaptarse, y que no, pues ahorita todo el mundo siga como normal, ¿no? Y que al día de mañana, oye, ya no puedes venir mañana, ¿y cuándo regreso? Pues no sabemos, te avisamos. ¿Y de qué voy a comer? ¿No? Y que esas preguntas no las dejemos para ese momento. Si es una posibilidad real ahorita el quedarse sin empleo, aunque sea de forma temporal en lo que pasa la crisis, o aquellos en donde incluso pueda ser de forma permanente, necesitamos prepararnos para tener gente preparada y tener una contingencia e incluso evitar. Si el gobierno, no sé cuánto dinero tiene el gobierno, pero si es como Macron, ¿no? O si es como algún otro presidente o algún otro gobierno, no sé qué tanto dinero tenga, pensaría que tenemos menos que Pensaría que ¿no? tenemos menos que Francia, pero Alemania, ¿cuál va a ser? Estados Va a decir, Unidos, ¿cuál va a ser la instrucción? Por ejemplo, choferes del transporte público no los corran y el gobierno va a pagar su salario, o les va a dar una subvención, o páguenles, y aquellos que no paguen, pues no van a pagar impuestos este año. ¿Cuál va a ser la estrategia? Porque Pues incluso, ya dijo Andrés Manuel que impuestos no va a haber más, pero que no o sea, se van a cobrar. Se van a cobrar. No, o sea, no, el tema es... Telmex te va a cobrar. Tío, ahorita una Las empresa... rentas te van a cobrar. Ahorita una empresa que ya está cerrando, quiera o no, porque ya no le están pidiendo los productos que tiene, ¿qué hace? ¿Qué hace?
los va a correr de un día para otro? ¿O qué está haciendo el gobierno? Entonces, hay esas cuestiones, creo que como un mensaje que dejar es que si bien creo que hemos atendido bien el tema de la salud pública, hace falta que los secretarios de otras áreas de nuestra sociedad entren también con transparentar qué es lo que están pensando hacer. Es decir, si reducimos este fenómeno a un tema de salud pública, estamos liquidando la salud pública, porque no es solo un problema de medicina, y tiene una serie de aristas que es necesario considerar. Y porque incluso la salud pública considera la cuestión psicosocial, claro, y considera la economía, es bastante integral, claro, pero no se está al menos viendo así. Por ahí decían, ya desde hace 3 meses hemos estado previendo esto. Bueno, que nos empiecen a hablar que han estado previendo en otros ámbitos, pero no solamente Andrés Manuel o el gobierno federal, o sea, desde nuestros gobiernos municipales, ¿qué es lo que van a hacer para que podamos enfrentar esto? Y creo que muchos ni siquiera saben a qué es a lo que se van a enfrentar. Pues Iván, ya nos echamos 1 hora, ¿eh? Gracias por la invitación. ¿Cómo eres, rollero? No quiero dejar de decir, si quieres cerrar con algo, invitando a nuestros veedores y oidores, que no bebedores, algunos tal vez sí, no, como pues, tú comprenderás. Pues a mantener la calma, pero a no dejar de pensar, de analizar, de criticar, de proponer. Creo que ahora las redes sociales y los medios de comunicación nos permitan también expresar qué es lo que pensamos como sociedad, y hay que fortalecernos como ciudadanía, pero pues también estar exigiendo al gobierno que haga un trabajo más integral para atender esta problemática, y que bueno, pues disfruten también este nuevo concepto que ahorita tenemos y que vamos a estar viviendo, que sea algo también que ustedes aprovechen para que sea constructivo. 3 reglas que yo quiero sugerir de oro para esta fase llamada cuarentena, distanciamiento social o como queramos. Regla número 1, dejar de leer solo lo que tenga que ver con coronavirus, porque todos nos volvemos expertos, epidemiólogos, politólogos, economistas, y andamos leyendo que si ya se murió 1, que si ya se murió 2, que en Morelos todavía no tenemos, para bien o para mal, ninguno confirmado, lo cual implica que el nivel de contagio es muy bajo en Morelos, por la razón que fuere. No sé si haya subregistro. Apenas estamos empezando. Hasta ahorita nos está yendo de ricura. Bajarle a la pura lectura de puro coronavirus, porque eso nos incrementa el pensamiento, dijeran los psicólogos cognitivo-conductuales, que nos lleva a incrementar la angustia, la ansiedad y la desesperación, y es lo que queremos evitar. Segundo, diversificar nuestras actividades como si no estuviéramos en cuarentenados. Es decir, los que salían a trabajar, ponerse horarios de trabajo, sea lectura, sea lo que sea, los que daban maestros. Es decir, seguir programando actividades con ciertos horarios. No clavarse en la televisión y en Netflix o el que fuere, porque eso nos va a alejar de lo real también. Indudablemente, aunque a mí me encanta, para todo mal, mezcal, para todo bien también, si es para remedio, 1,5 litros, pero no dedicarse ahora, acabar todas, ¿eh? no se trata ahora de exagerarle, y entonces meternos a los jardines del olvido con el alcohol o algún otro tipo de sustancias, permitidas o no, seguir como estábamos antes. Finalmente, gracias a las redes, teléfono, celular, net, lo que gusten, mantener en comunicación con los demás. Eso nos permite abatir el sentimiento de la soledad. Porque la soledad no es estar solos, es sentirse solos aunque estemos acompañados. Abatir eso es fundamental, y la mejor manera es diversificar nuestras actividades, nuestro pensamiento en casa, y recuperar buenas relaciones, que yo me comprometo a ello con mi familia, cosa que he sido más antifamiliar desde toda mi existencia. Y también la soledad es un buen momento para conocer a quien menos conocemos a veces, que es a nosotros mismos, ¿no? Y también a nuestro entorno más cercano. El famoso conócete a ti mismo socrático. Pues bien, muchas gracias, queridos seguidores, oidores. Saludos a Walter, a Rafa, a Juan Carlos, a Juan Jesús Güere Porras en otros países, y a quienes nos siguen en diferentes entidades de la República. A partir de la próxima semana, los días miércoles de 11 a 12, serán monólogos
que conduciremos sobre temas diversos que no necesariamente tengan que ver con el coronavirus, problemas que sí se presentan en la organización y dinámica familiar, etc. Hasta la próxima y gracias.